sabiendo que tú estás en medio de nosotros, y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a escudriñar tus palabras, Padre. A ver tu palabra, Señor, y más que todo aplicar a nuestras vidas, Señor, así para que tu palabra sea viva y eficaz. Gracias porque tenemos en nuestras manos tu palabra, Señor, para poder abrirla y para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Y háblanos, Señor, en este tiempo, en esta oportunidad. Seas tú quien nos esté hablando a cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti, Señor. Tenemos sed, tenemos hambre de ti, Señor, y conocerte más de lo que tú eres, Padre. Gracias en este tiempo, en Cristo Jesús te pido. Amén. Vamos a dar lectura así de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y no, cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquiló, dice, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Tomen asiento. Al pensar en estos versículos, yo quería poner el título a este mensaje: el poder de la palabra de Dios. Tal vez muchos conocemos con otros temas, con otro título, y se puede ver nosotros y en nuestras vidas examinar de que Dios puede trabajar de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes lugares, porque Dios tiene propósitos para cada uno. Y cuando nosotros vemos este pasaje y empieza este primer versículo: un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel? Es el Señor, porque Dios mismo mandó. Pero dice, se presenta a un hombre, Felipe. ¿Y Felipe quién era? No era un apóstol, era un hombre que se dedicaba a predicar la palabra del Señor. Muchos salieron a predicar la palabra en aquellos tiempos, y uno de ellos era Felipe. Y Felipe era un hombre de los 7 hombres llenos del espíritu de fe, fueron escogidos para ir predicando la palabra del Señor. Y también dice, Felipe no era un apóstol, sino
ni de un judío, dice, que hablaba griego, pero este hombre hablaba griego, lleno de fe y del Espíritu Santo, escogido para ayudar en la distribución de los alimentos en la iglesia. Pero Dios usa a este hombre. Dice en estos versículos que nosotros vemos, un ángel habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Hay un lugar específico donde se puede predicar la palabra? No. Se puede predicar el evangelio en donde se llegue la oportunidad de poder presentar la palabra del Señor. Donde hay necesidad, la palabra del Señor debe entrar ahí. Donde hay un conjunto, una reunión familiar, la palabra del Señor debe entrar ahí, porque hay un propósito. Pero sin embargo, dice en este tiempo, en este momento, cuando nosotros vemos a este hombre, Felipe, cuando el ángel le dice, ve a este lugar, y todos debemos estar, dice, preparados para ir donde Dios nos manda, donde Dios nos llame, para predicar su palabra. Y Felipe estaba solo, predicando la palabra del Señor. Y le llama, dice, levántate, levántate. Entonces él se levantó y fue. Cuando él se levantó, él no sabía tal vez a dónde estaba yendo. Pero ¿quién le estaba guiando a Felipe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede, dice, hacer lo que Dios le dice, porque es Dios mismo, ¿no? Hoy en día el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En aquellos tiempos el Espíritu les guiaba, les llevaba de un lado a otro lado, a los apóstoles les enseñaba y cómo lo que tienen que hacer. Pero hoy en día el Espíritu vive dentro de tu corazón. Y cuando nosotros vemos este pasaje hay algunas cosas que estaba haciendo Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Primera cosa, debemos nosotros depender de la dirección del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos llevará donde Dios dice que vayamos. Empezó, dice, el diálogo desde ese momento, cuando él estaba hablando y cuando estaba regresando a su ciudad. Dice, él explicó, dice, de Jesucristo, cumplió las Escrituras, que Jesucristo, dice, hizo todo lo que estaba hecho en las profecías. Pero ¿qué estaba haciendo Dios antes? Dios estaba obrando en la vida de este hombre. Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. Cuando nosotros vemos estas escrituras, dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario. ¿Quiénes son los eunucos? Hombres que solamente se dedican a servir a otros. Y muchos eran judíos. Solamente se dedicaban a servir, no tenían hijos, no tenían familias, porque eran eunucos. Y este hombre era un funcionario, dice, sobre todos los tesoros de Jerusalén. Y él había ido a una fiesta que había en Jerusalén. Y no era una fiesta como nosotros conocemos de llevar y de conocer y de seguir a Jerusalén del Señor, sino dice, era una fiesta del mundo, del pueblo. Pero en ese momento, cuando él estaba en el pueblo, él escuchó lo que Felipe decía. Felipe se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Felipe dice que predicaba el evangelio. Aún nosotros podemos ver también en los tiempos de los apóstoles, por predicar el evangelio, todos murieron, excepto Juan. Fueron crucificados, otros eran, dice, colgados, otros le quemaron de diferentes formas, todos los discípulos y todos los que hablaban de Cristo, los que predicaban el evangelio, murieron.
Hoy nosotros tenemos la libertad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay persecución. Pero en aquellos tiempos, por la persecución que ellos tuvieron que salir de Jerusalén, ir a otros lugares, a otros pueblos y seguir predicando de Jesús. Es por eso que el ángel habla con Felipe. Hay un hombre que está yendo de Jerusalén a este lugar. Anda, ve, háblale, porque hay algo lo que va a hacer. Dios ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. Dice versículo 28, volvía sentado en su casa y leyendo al profeta Isaías. Al volver, ¿qué es lo que escuchó en aquella fiesta que él estaba? Del profeta Isaías. Las profecías de antes, las profecías que fueron, pero hoy se van cumpliendo. Algunos ya se han cumplido. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Y todo sirve para que nosotros nos encaminemos a los pies de Cristo. Y este hombre, al entrar al versículo, dice, el versículo Isaías, más adelante vamos a ver, el Espíritu dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Muchos de nosotros necesitamos entender las Escrituras para poder comprender, más que todo para aceptar al Señor. Y muchas veces debemos leer 2, 3 veces, volver a leer, porque necesitamos comprender y entender la misericordia de Dios. Necesitamos comprender el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. Por eso que debemos seguir leyendo. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Por eso esta misión que tuvo Felipe era muy especial. Por eso le pregunta, dice, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y cómo rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Le rogó. ¿Por qué? Porque estaba metido en el mensaje, metido en la palabra del Señor. Y la palabra cambia a las personas. La palabra transforma a las personas a través del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y si no tienes aún el Espíritu Santo aquí, es necesario que lo tengas hoy. El Espíritu Santo hará comprender, dice, nos hará entender de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos hará entender de nuestros pecados y convencerá, dice, nuestras vidas para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y reconocer que Dios es el único. Pero estos puntos nos lleva a un pasaje. Isaías 53. Isaías 53. Y estos son los versículos que estaba leyendo. Angustiado él, versículo 53, 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y cuando leyó estos versículos, el eunuco decía de sí mismo, este
es para los judíos, no es para mí. Además, yo soy gentil. O sea que yo tengo, dice, dos problemas. Él es eunuco y no es judío, pero es gentil. La palabra de Dios es para todos aquellos que quieran escuchar la palabra del Señor. No hay griegos ni judíos, no hay esclavos ni libres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, no hay excepción de personas, no hay exclusión, no hay división. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, todos somos uno en Cristo. No hay excepción de personas. Pero él decía, yo tengo dos problemas, soy eunuco, tampoco soy judío. Pero esta palabra decía así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y quiero leer un poco más versículos más arriba, para que cada uno de nosotros podamos ver de qué se está tratando. Desde el versículo 3, en el mismo capítulo 53 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido. Angustiado. Él fue quebrantado por ti y por mí. Y cuando este hombre estaba leyendo y seguía diciendo, no entiendo, por eso le decía a Felipe, ayúdame a entender. Muchos de nosotros necesitamos que alguien nos ayude a entender, empezando de mí. El que nos va a hacer entender y comprender es el Espíritu Santo, pero necesitamos a alguien que nos ayude. Y eso es lo que estaba diciendo a Felipe: ayúdame a entender lo que está hablando. ¿De quién está hablando? Dice versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tú y yo, nuestros pecados fueron cargados sobre él. Nuestros pecados él llevó, dice, en aquella cruz, para que tú y yo estemos libres, para que estemos nosotros en una libertad de acercarnos al Padre a través de Jesucristo. Y esta es una profecía que se cumplió más adelante. Y sigue hablando, diciendo estos versículos, y si podemos nosotros leer más profundamente cada uno de estos versículos, seguramente no vamos a acabarlo. Pero estas cosas estaba leyendo este hombre. Solamente dice estos versículos, él empezó a leer y necesitaba a alguien que le ayude a entender. Por eso Felipe estaba. Y el Espíritu le llevó a Felipe para que pueda hacer entender, porque este hombre estaba, dice, con hambre, con sed de entender, de comprender que quién está hablando, a quién se refería con estas palabras. Y Felipe estaba junto a él, se sentó con él y seguía hablando con él. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue molido, desfigurado, porque un poco más atrás, en el capítulo 22 del mismo libro de Isaías, los últimos versículos, dice estas palabras: he aquí que mi siervo, versículo 13, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto,
como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Y Eunuco estaba escuchando, estaba leyendo estos pasajes de Isaías en ese tiempo, cuando él estaba regresando a casa y Felipe estaba junto a él. ¿Por qué desfigurado? Porque dice la figura del Señor Jesús, como nosotros hoy nos vemos como personas, dice que Él por nuestros pecados dice que fue molido, desfigurado, no se parecía como hombre porque le azotaron, le golpearon, le maltrataron, le humillaron. Dice su figura no era como hombre, por eso dice desfigurado. ¿Por qué? Porque Él cargó tus pecados y mis pecados y los pecados de este hombre, eunuco. Y sigue leyendo estos versículos en Isaías 53. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice el Señor, yo doy la paz, no como el mundo la da. Porque la paz del Señor es distinto a lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros nos acostumbramos. La paz de Dios es distinto, diferente. Porque la paz que nosotros encontramos nos dura un mes, una semana, 3 meses. Pero la paz del Señor dura para siempre. Pero tienes que tenerlo aquí, al Señor, en tu corazón. Dice la Escritura en este versículo 16, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. No hay uno justo, no hay un perfecto. Todos hemos sido descarriados y somos y aún estamos descarriados porque necesitamos ir a los pies del Señor. No es suficiente que nosotros estemos, dice, en las reuniones, en los cultos, hayamos aceptado al Señor y hayamos levantado nuestra mano diciendo yo acepto en el Señor y seguir con mi vida en el mundo, sino debemos cambiar nuestras vidas para ser transformados por el Señor. ¿Se acuerdan? Hace tiempo hemos hablado de la mujer, de aquella mujer. ¿Qué le dijo el Señor al final? Te perdono, yo tampoco te castigo, pero no vuelvas a pecar. O sea que debemos abandonar, dejar las cosas del mundo atrás. El hermano decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ser todo hecho nuevo. Y sigue hablando estos versículos en Isaías, porque sigue leyendo este hombre. Sigue. Y Felipe sigue al lado de él, haciéndole comprender y entender. Dice, también estaba en medio de él el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, yo no voy a poder hacer entender al hermano o a la hermana o a la persona con quien estoy hablando. Y cuando vamos nosotros a predicar el Evangelio afuera, el Espíritu Santo va con nosotros. Para ir, primero tenemos que orar, poner en manos del Señor para que el trabajo que se esté haciendo haga el Señor, no nosotros. Nosotros solo somos canales para abrir la palabra del Señor. Y estos versículos sigue hablando. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Había un momento cuando el Señor Jesús estaba en el desierto en los últimos días, en la última noche. Jesús, dice, oraba y hablaba con el Padre y derramaba sangre de su frente. Y estaba solo. ¿Por qué Dios la abandonó? ¿Por qué Él estaba solo? Porque Él estaba cargando tus
pecados. Mis pecados. Él no es pecador. Él nos amó desde un principio. Él dice, y nos amará siempre. Es por eso que Él estaba cargando tus pecados y mis pecados. Él se presentó delante del Padre diciendo, yo iré para salvarlos. Por eso Jesús vino con un propósito de venir y rescatar lo que se había perdido. Y saben, este hombre seguía diciendo estas cosas. Descallamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, por eso, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él, siendo Dios, podía llamar ángeles, miles, porque estaba a su disposición y decir, líbralos, porque no necesito morir en la cruz. Pero Él era Dios. Su propósito era subir a aquella cruz, derramar su preciosa sangre, lavarnos con su sangre, perdonarnos y ser colgado. Cuando Él mismo estaba, dice, con sus discípulos, en los evangelios nos enseña y nos muestra, Él anunció lo que tenía que hacer 3 veces. De que Él tenía que sufrir, tenía que venderlos, tenían que azotarlo, dice, humillarlo, y tenían que crucificarlo, pero al tercer día tenía que resucitar, porque ni la muerte puede detener a Dios, porque Él es el dueño aún de la muerte. Él es Dios. Y cuando Él estaba con este hombre, Felipe dice estas cosas, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Dice, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Vamos hacia Él. Vamos a poder llegar a donde Él está si nosotros, dice, vamos por el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y cuando Él estaba leyendo estos pasajes, dice que se puso contento, se puso feliz, y Él no sabía, dice, cómo poder seguir al Señor. Volvamos a nuestro texto. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que pasa? Estamos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y él aún todavía pregunta, ¿de quién están hablando? ¿De él mismo o de otra persona? Y si nosotros vemos y seguimos hablando, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ese era el propósito de Felipe, llevado por el Espíritu Santo, de anunciar el evangelio de Jesús. Las buenas nuevas. Esa es la comisión que Felipe tuvo. Muchos tal vez no podemos entender cuando Dios nos llama y nos dice, vayan a este lugar y prediquen el evangelio. Pero el propósito de Dios es de que nadie se quede en este mundo. Todos lleguen al arrepentimiento, le conozcan, le acepten a Él. Dios no quiere perder a nadie, y este es una de esas personas también. Y cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Especial es una cosa especial, una cosa que Dios creó, hizo, nos formó. Es por eso que Él no quiere perder a nadie. Por eso dice en estas palabras, más aún dice, y vamos a leer algunos versículos en esta parte. Leemos Romanos 10.
Romanos capítulo 10, versículo 8, adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué estaba pasando con Eunuco? Estaba siendo tocado por el Señor. Dice, si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, dice, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Cristo estará siempre con él. Cuando en el momento nosotros nos acercamos al Señor, dice el Señor, no nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie. Nadie nos puede sacar de la mano del Señor. Y más adelante también habla estas cosas en el mismo capítulo de Romanos 10, versículo 13, pasando más adelante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Por eso pedía ayuda a Felipe el eunuco. Por eso el Espíritu Santo, dice, le llevó a Felipe a encontrarse con este hombre. ¿En dónde? En el desierto, en el camino. No hay un lugar específico para poder presentar el Evangelio de Dios. Donde hay oportunidad, dale el Evangelio. Puedes estar con un amigo, con tu jefe, con un hermano, una hermana. Puedes estar con un conocido o recién le estás conociendo. Esa oportunidad es la oportunidad de poder presentar la palabra del Señor. Dice Pablo también, debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. O sea que no hay tiempo. Donde cuando Dios dice, es ahí. Y sigue hablando estos versículos, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Saben, por evangelizar, por llevar la palabra del Señor, vamos a recibir una corona. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra del Señor. Y sigue hablando, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra es inspirada por Dios. Esta palabra es útil para que tú y yo nos encaminemos y vayamos, dice, a los pies del Señor. Esta palabra es la que nos puede transformar. Esta palabra es lo que puede cambiar a las personas. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo cambiar ni la vida de mi esposa, de mis hijas, de ninguno, ni de nadie. El que cambia es Dios, a través del Espíritu Santo. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar una congregación, una iglesia. No puedo cambiar una familia, porque soy un hombre, tal vez más pecador que ellos. Pero Dios puede hacer. Yo solo soy un canal, un siervo de Dios, así como Felipe. Felipe fue llevado de esta manera para poder este trabajo. Y cuando nosotros vamos una vez más a Isaías, retornamos, y ahora vamos a capítulo 56 de Isaías.
Isaías 56. Y estos versículos dicen así, del 1 adelante. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que juzgará el día de reposo para no profanarlo, y que guardará su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y hablar en mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor de el de los hijos y hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. O sea que todos son salvos. Todos los que creen en el Señor son salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y todas estas cosas dice que hablaba Felipe con el eunuco. Y volvamos a nuestro texto. ¿Qué más nos dice? Estamos en Hechos, capítulo 8. Y sigue hablando. Entonces volvemos a leer versículo 35, 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y que sigue? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué viene primero, la salvación o el bautismo? Felipe era sabio. O sea que tienes que primero creer para ser bautizado. No es bautizado para creer. O sea que el bautismo nos salva. ¿Estamos entendiendo, no? Eso es lo que está diciendo. Yo tengo que creer. Por eso el eunuco le pregunta, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Versículo 37. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que, si tú crees en Jesús y quieres ser salvo por Él, te puedes salvar. Y puedes entrar a las aguas, porque las aguas, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es? Es el primer paso de obediencia. Cuando uno ya es salvo, que ya ha dado su vida al Señor, el primer paso que debemos hacer, que tengo que hacer, es bautizarme. Tengo que creer en el Señor, tengo que aceptarlo al Señor como mi Señor y Salvador. Eso es lo que está dejando entender aquí Felipe. No puedes directamente ir a bautizarte, sino tienes que creer en el Señor. Eso es lo primero que tengo que hacer, creer en el Señor Jesucristo, porque el bautismo es el primer paso de obediencia. El bautismo es una representación de la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo es una señal pública. Es una señal pública. O sea que estoy haciendo delante de todos. Porque cuando nosotros vemos este pasaje que estamos viendo, había, ¿cuántas personas había? Solo los dos y el que estaba llevando al caballo. No había una multitud. Pero el eunuco dice, entendió la escritura, entendió lo que estaba leyendo y no quería esperar. Y él quería ser bautizado ya no más. Pero Felipe dice, si tú crees, bien puedes.
Y no quedó ahí. No quedó ahí. Porque tiene que terminar de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Guiado por el Espíritu Santo. No es lo que Felipe quería hacer, sino es lo que Dios quiere hacer. Y más Felipe dice, así creyeres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está su arrepentimiento. Ahí es donde él se rinde a los pies del Señor y dice, yo creo en Él. Eso es lo que estaba impidiendo. Yo creo, entonces hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál debo seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir y continuar con el Señor? Y continuar aprendiendo de su palabra. Y sigue hablando, versículo 39. Cuando subieron, dice el 38, y mandó parar el caso. Descendieron ambos, eunuco y Felipe, al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hay muchos lugares que yo he conocido, no buscamos lugares lindos para ir a bautizarnos, buscarnos lugar donde podemos tener un recuerdo de ser bautizados, pero dice, este camino era un desierto. Solo encontraron tal vez un pozo con agua. Hay muchos lugares también donde he visto que muchos hermanos se bautizaron en un pozo sucio. Lo importante es bautizarme, pero hay una cosa, el agua debe cubrirme. ¿Para qué? ¿Por qué se presenta el bautismo? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer al ser bautizado? Tengo que sumergirme dentro del agua y salir del agua. Eso representa la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que debo enterrarme con el agua y volver a salir. Eso representa el bautismo. La muerte y la resurrección de Cristo. Y estos hombres encontraron un lugar. Dijeron, aquí está el agua, yo quiero bautizarme. El eunuco creyó, aceptó al Señor. Dice, entonces hicieron parar el carro y los dos bajaron y se bautizó. No necesitó hacer otras cosas. Cuando el Señor dice, este es el momento, es el momento. La decisión es de cada uno. Es personal, porque el eunuco decidió en ese momento. Yo decido hoy bautizarme. Él decide para ser bautizado. ¿Por qué? Porque en este tiempo que nosotros vemos, niños son bautizados. Pero en la palabra, ¿dónde se ve que niños bautizados? Uno tiene que decidir para ser bautizado. Un niño no decide nada. Y sigue hablando estos hombres. ¿Qué más dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, dice, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Una nueva vida. Empezó eunuco. Y Felipe fue arrebatado a otro lugar. Hoy en día nadie es arrebatado. O vemos a alguien que es arrebatado por el Espíritu para ir a otro lugar y predicar y seguir predicando el Evangelio. No se ve. ¿Por qué? Porque estos hombres eran llenos del Espíritu, llenos de fe, y estaban sirviendo al Dios vivo. Y nosotros servimos, y podemos ser también así llevados por el Espíritu Santo, si nosotros seguimos. Pero sin embargo, dice, en este mundo hoy en día, nadie es perfecto, nadie es justo. Por eso estos versículos, y cuando nosotros vemos la vida de estos hombres, nosotros debemos, dice, imaginarnos y imitar estas vidas, porque necesitamos del Señor, porque sin el Señor no somos nada. Y quiero terminar leyendo algunos versículos, y vamos a ir a Isaías, al mismo libro donde estaba
eunuco leyendo. Isaías, capítulo 55. Ya no vamos a leer 53. Porque llegaron también a estos versículos. Y nosotros también conocemos estos versículos. Dice de esta manera, Isaías 55, versículo 6. Esto dice el Señor, a ti y a mí, y a los que también aún no son hijos de Dios. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Eunuco hizo este trabajo. Buscó al Señor y el Señor le escuchó. Y sigue diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona. No importa el pecado que hayas cometido o que hayamos cometido, sea grande o sea pequeño. Si nosotros vamos a los pies del Señor como este hombre, dice el Señor, perdona. El Señor perdona. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque muchos pensamos que Dios no va a poder perdonarme el pecado que yo he cometido. ¿Han escuchado eso? Pero sin embargo, en la gracia del Señor, no hay un pecado que pueda no ser perdonado. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él quiere ponernos en su camino. Y que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Él quiere, dice, estar con nosotros. Él quiere estar en nuestro corazón. Y Él quiere que le permitamos estar con Él. Eunuco lo permitió. Es por eso que decidió en ese momento, yo creo y quiero ser bautizado. Este hombre. Pero no queda ahí. Pasamos un poco más abajo, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra del Señor no vuelve vacía. Yo he visto en muchas oportunidades que la palabra del Señor no va vacía. Siempre va con algo. Transformar nuestras vidas es el trabajo del Señor. Moldear nuestras vidas, cambiar nuestras vidas radicalmente como de este hombre, es el trabajo del Espíritu Santo. Solo yo tengo que abrir mi corazón, abrir mi mente y decir, Señor, yo no puedo. No puedo. Necesito de ti. Y el Señor vendrá y hará su trabajo. Por eso dice, debemos buscarlo mientras podamos. Mientras hay tiempo, abramos nuestro corazón al Señor. Busquemos al Señor. Dice, muchos encontraron al Señor aún palpando en los últimos momentos, en las últimas instancias de su vida, y encontraron la paz. ¿Por qué? Porque el Señor se las llevó. Porque en este mundo todos sufrimos, no solamente de enfermedades y cosas parecidas, sino sufrimos y hacemos sufrir nuestra alma. Y el Señor vino a rescatar nuestras almas, a dar su vida por nuestras almas, para que ya no seamos de este mundo, sino seamos de Él. Por eso debemos dejar todas las cosas atrás y seguir a Cristo. Poner nuestra mirada
en Él. Este hombre, que este texto que hemos visto, puso su mirada en Él. Y en los versículos del Antiguo Testamento, ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? Para nuestras vidas debemos reflexionar y escudriñar las Escrituras de que la palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y Él quiere dar y mostrar lo que Él ya hizo en aquella cruz. Derramar su sangre, entregar su cuerpo, para que todos nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Eso hizo este hombre. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.